la expulsión de la religión de la escuela pública. ¿Cómo se explica esto? ¿Puede darse un dato más contradictorio? Es obvio que tenemos que empezar por hacer una seria autocrítica. La tradicional pasividad de los católicos en el escenario de la vida pública es corresponsable del avance del laicismo en nuestra sociedad. La participación de los católicos en la vida pública ha sido y es notoriamente inferior a la de los grupos laicistas. Nosotros mismos hemos mordido el anzuelo de quienes han querido recluirnos al ámbito de las sacristías. Pero en segundo lugar, fijémonos en la situación de la comunidad autónoma vasca y partamos de la suposición de que dicha asociación de padres fuese verdaderamente representativa de la voluntad de los padres cuyos hijos están integrados en la escuela pública. No tengo datos para ponerlo en duda, pero permitidme que me limite a exponerlo como hipótesis. El derecho de una supuesta mayoría de los padres a que sus hijos no reciban clase de religión no puede impedir a la supuesta minoría católica la educación de sus hijos conforme a sus convicciones. Existe un adagio que dice: cuando no se respetan los derechos de las minorías, en realidad es que no se respetan los derechos humanos sin más. Creo sinceramente que nuestra sociedad necesita como agua de mayo un movimiento reivindicativo por la auténtica laicidad. La laicidad positiva y no excluyente. Una reivindicación que puede y debe ser sostenida tanto por los católicos como por los miembros de otras religiones, más aún que puede y debe ser sostenida también desde posiciones laicas y agnósticas. Está en juego la naturaleza de la escuela pública, que tiene que ser de todos y para todos, y en consecuencia ha de dar cabida a todas las visiones de la vida, una de las cuales es la religiosa. Y concluyo. La cuestión jurídica ha ocupado una buena parte de mi exposición, pero no me cabe la menor duda de que las violaciones de los derechos en el ámbito educativo solo es la punta del iceberg de la crisis del proyecto educativo. Cuando partimos de no saber quién es el hombre, es lógico que demos palos de ciego en los planteamientos pedagógicos. Como signo positivo y esperanzador, me llama la atención la confluencia de diagnósticos entre personajes tan experimentados y tan complementarios como son Benedicto XVI y el dirigente de la Unión Europea, Jacques Delors. El primero ha denunciado proféticamente en diversos foros la emergencia educativa en la que se encuentra Occidente. El segundo, plenamente consciente de esta realidad, elevó un informe educativo a la ONU en el 2008 bajo el título La educación encierra un tesoro, en el que habla de la importancia de superar la tensión entre lo material y lo espiritual. En el citado informe, Delors establece 4 finalidades de la educación: aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. La síntesis de la educación, en la que se condensa todos los demás, es aprender a ser. Esto es, que la persona se realice como tal, que alcance su propia identidad, para la cual obviamente es necesaria una educación integral. Aprender a ser exige desarrollar todas las dimensiones y facetas constitutivas de la persona. Solo cuando sabemos que venimos del amor y que volvemos al amor, venciendo el sufrimiento y la muerte, es cuando podemos dar lo mejor de nosotros mismos con desinterés y alegría. Por eso reivindicamos la enseñanza religiosa. Berriro diotsuet, eskerrik asko egin didazuen gonbidapenagatik. Ikusi ahal izan duzue, askatasun eta errespetu guztiz hitz egiten saiatu naizela. Eta eskertzen dizuet horretarako eman didazuen aukera. Eta behar badakilekin luzatu naizen ezkero, eskerrak ere eman izan duzuen pazientziagatik. Orain ontura denez, zuen galderi erantzuteko pronto izango nauzue. Hori bai, dia galderak errezatek eta maitagarriak aldien. Bueno, eskerrik asko. Muchas
gracias. Pasamos, si le parece, acto seguido al coloquio. Hay bastantes preguntas distintas. Sí. Si me permite, yo diría una cosa. Ha coincidido esta charla que ha resultado en este día muy cerca del día electoral, ha resultado dentro de la campaña electoral. Bueno, eso también quizás requiera por mi parte pues una pequeña matización, y es decir que, bueno, lógicamente los obispos tenemos nuestro ámbito específico, aunque pueda tener su campo de encuentro entre el aspecto moral y político, pero me parece un poco de prudencia por mi parte, en plena campaña electoral, pues declinar las preguntas que entren directamente en ámbitos partidistas, etcétera. Creo que lo comprenderéis. Creo que en otros momentos igual pues es posible que un obispo haga ciertas valoraciones, etcétera, que me parece que en plena campaña electoral sería un poco más imprudente. Muy bien. Pues intento agruparle un poco por temas, ¿no? Empezando por lo que ha sido buena parte del hilo conductor de su intervención, que es el laicismo. Le plantean varias cuestiones. Hablando usted de errores pasados en el conjunto del catolicismo, pero le preguntan en concreto, ¿la jerarquía ha cometido algunos errores que pueden haber, no digo incentivado, pero sí permitido ese desarrollo del laicismo? Pues yo creo que sí, yo creo que sí, es decir, aunque tengo la impresión de que aquí los únicos que pedimos perdón somos nosotros, me da la impresión, digo, el ejercicio de autocrítica y de saber pedir perdón creo que es muy sano, y obviamente todos tenemos, ¿no? Es decir, ¿quién puede decir lo he hecho todo bien? Me parece que la Iglesia hizo un gran esfuerzo en la transición, en la reconciliación de las dos Españas, hizo un gran esfuerzo. También la Iglesia entendió que la Constitución debía de ser aconfesional. Fijaros que en la Constitución española en ningún momento se utiliza la palabra laico o Estado laico o laicidad, no se utiliza. Pero no por eso nosotros pretendemos agarrarnos a la no inclusión de ese concepto, porque sería, creo que, agarrarse a una cuestión más bien lingüística. Lo importante es asumir el concepto. Nosotros asumimos que estamos ante un Estado laico, solo que reivindicamos la sana laicidad, ¿no? Creo que, por lo tanto, la Iglesia, obviamente habiendo tenido, ¿no?, pues sus errores desde los miembros que la conformamos, sin embargo, en ese momento de la transición se hizo, ¿no?, un gran esfuerzo de ser punto de encuentro, etcétera, y quizás nos hemos llevado, ¿no?, un poco pues la desagradable impresión de que cuando pensábamos, ¿no?, que ese momento de la transición pues se había cerrado, yo creo que razonablemente bien, hemos visto cómo ha resurgido un cierto laicismo muy agresivo contra el hecho religioso, contra la Iglesia, un cierto laicismo anticlerical que verdaderamente nos viene a cuestionar, bueno, algo se ve que no hemos hecho bien, porque pensábamos que habíamos puesto las bases para cerrar heridas, para llegar a hermanarnos, y obviamente se ve que algo no hemos hecho bien. Y también desde nuestros colegios religiosos pues vemos que hemos formado a muchos millones de jóvenes que muchos de ellos no han llegado a recibir el espíritu cristiano. Luego también tenemos que hacer una autocrítica en que la formación que hemos transmitido no ha tenido el fruto que debería de haber tenido. También referido a esto le preguntan si detecta usted mayor sensibilidad en unas fuerzas políticas que en otras frente a su preocupación, o si a veces se siente solo o poco acompañado en esa preocupación, y qué le parece que en las encuestas no aparezca o no reflejen inquietud respecto a este tema. Y la última pregunta que al respecto le traslado es si cree que el presidente Rodríguez Zapatero es especialmente partidario del laicismo. Bueno, quizás habría que preguntárselo a él, ¿no? Pero, porque no sé, yo creo que hay que juzgar obviamente no a las personas en sus convicciones interiores, sino en sus hechos, ¿eh? Pero bueno, yo creo eso de que pueda un obispo sentirse solo o menos solo porque desde determinadas posiciones políticas haya más sensibilidad o menos, ¿no? Es obvio que no hay ninguna opción política con la cual la Iglesia se identifique plenamente, y además las opciones políticas tienen su propia autonomía. A un obispo, en el fondo, no le interesa tanto el que los partidos políticos se posicionen antes, delante o detrás de él. Yo creo que uno de los problemas que tenemos es que vivimos en una sociedad excesivamente política en la que hay
poca sociedad, poca iniciativa social. Es decir, yo creo que el pensamiento, la cultura, no se debería de ser formada, no se debería de determinar meramente por los posicionamientos de los partidos políticos. Yo reivindicaría que hubiese más realidad social y menos Estado. Me gustaría que tuviésemos una sociedad en la que no todo fuese el posicionamiento de las administraciones y de los partidos políticos, sino que hubiese más iniciativas sociales que fuesen más determinantes de la cultura. Creo que ese sería mi desideratum. Pues ahora trasladarle algunas preguntas relacionadas con la enseñanza de la religión. La primera, ¿considera que quien quiere estudiar religión en la escuela vasca no puede actualmente? Pues sí, eso está ocurriendo en una buena parte de los colegios donde, según la legalidad vigente, la asignatura de religión es de obligada oferta y de voluntaria opción para quien la recibe, pero es de obligatoria oferta. Bueno, pues puedo decir que en una buena parte de los centros públicos no se oferta esa asignatura, y también estamos observando cómo donde se oferta y algún grupo de padres opta por ella, inmediatamente sufren presiones para desapuntar a sus hijos, y estamos teniendo casos en los que para cuando vamos a ese colegio, quienes habían matriculado a sus hijos en religión, al cabo de unos días los han desapuntado a todos por las presiones que han ejercido sobre ellos. Esto es un hecho que está ocurriendo. Nosotros obviamente tenemos contacto con la Consejería de Educación, y la Consejería de Educación nos ha manifestado reiteradamente su deseo de hacer cumplir la legalidad, a pesar de que partimos de una situación bien lejana al cumplimiento de la legalidad, y obviamente pues nos tenemos que emplear en ello, ¿no? En esa colaboración con las administraciones para que desde inspecciones, etcétera, se pueda llegar a cumplir la legalidad. Pues la siguiente pregunta que le traslado tiene que ver con el Departamento de Educación. Es doble. La primera le plantea si cree que la actitud o el desempeño que está realizando la consejera es adecuado en ese sentido, y también le plantean cuál es su relación con el departamento después de algunos reproches que al parecer les ha lanzado usted. La verdad es que esos reproches supuestos fueron una serpiente de verano totalmente virtual, que no tuvo nada que ver con la realidad. Eso puedo decirlo públicamente. No me pareció ni siquiera prudente salir yo a desmentir lo que estaba diciendo la prensa, pero no es cierto que la consejera ni le reprochase nada al obispo, ni le llamase a capítulo. De eso no es absolutamente cierto nada. Mi relación con ella como obispo responsable en el País Vasco del tema de la enseñanza es buena, y sobre todo yo lo que valoro es la promesa que ella ha hecho de poner todos los medios por hacer cumplir la legalidad vigente. Pero claro, eso va a suponer que si verdaderamente nos tomamos eso en serio, va a haber que hacer muchas llamadas de atención en muchos lugares, y a veces nos suele ocurrir que cuando los obispos hablamos con el responsable último, pues tenemos una fácil interlocución, pero luego según se va bajando en los estamentos cada vez la cosa es más difícil, ¿no? Y al final uno llega a donde hay que poner el cascabel al gato y no sé si hay gato o si hay cascabel, Entonces creo que es muy importante que no nos quedemos. Me parece muy importante de la declaración de la consejera de tomar la determinación de hacer cumplir la legislación vigente, pero luego tenemos que ser eficaces en llegar a trasladarlo a la realidad. Le pregunto también cuántos colegios públicos ofertaban hace 2 años la asignatura de religión y cuántos lo hacen ahora, y cuál es la razón del descenso que parece que se ha producido. Bueno, debería haber venido igual más preparado con datos y cosas, pero obviamente no los tengo, ¿no? Es verdad que ha habido un descenso, y ese descenso puede ser motivado por 2 cosas. Primero, porque también ha crecido la secularización. Es obvio que ha crecido mucho la secularización en la sociedad, y un cierto descenso puede estar motivado por una libre opción de los padres. Pero también es verdad que a veces no se sabe qué es primero, si es el huevo o es la gallina. A veces también es la no oferta la que determina la no posibilidad de elección, y por lo tanto el que los padres, no queriendo verse sometidos a presiones para que sus hijos también no tengan que vivir ciertas situaciones violentas en un centro, declinan la reivindicación. Porque es obvio que en determinados lugares, para que ciertos padres mantengan la reivindicación, tienen que pasarlo mal y son muy señalados, y a veces les pedimos que sean héroes para reivindicar